dejado de ser una aspiración que en un alto porcentaje no se concreta. Es excluyente, es un lujo. Hay un déficit en la oferta, una concentración de universidades en pocas ciudades del país y, claro, también un problema de recursos. De corregir todos estos inconvenientes se habla desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que se hace en la práctica? ¿Realmente se está avanzando hacia la reparación de estas distorsiones? Lo vamos a analizar con Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días. Gracias por la invitación. La realidad es dura. De 200.000 bachilleres que se gradúan cada año, solo 90.000 ingresan al sistema de educación superior. Doctor, usted lo conoce bien. La gran promesa ha sido que todos puedan acceder a estudios de tercer nivel. El proyecto de ley presentado por el presidente de la República corrige el problema de fondo para que más jóvenes puedan obtener un cupo en las universidades. El proyecto presentado subraya la importancia de ampliar la oferta académica para que más jóvenes bachilleres accedan a la educación superior, pero carece de un correlato estratégico, es decir, de una política delineada que permita una ampliación gradual de la oferta de las universidades y en general de las instituciones de educación superior. ¿Es incompleto entonces? Por supuesto, es incompleto, aunque señala que en un año habrá una reforma integral que deberá provenir del nuevo Consejo de Educación Superior. Esperamos que en este nuevo proyecto se incluya la opinión y la voz de las universidades. No hemos sido partícipes del proyecto que ahora está en la Asamblea Nacional. Pese a que mantienen diálogos constantes a través de las autoridades de CENESID. El diálogo está abierto. El señor secretario de la CENACID es una persona que hace una interlocución adecuada con las universidades y tenemos una firme expectativa de que seremos escuchados de manera importante en los próximos días y meses cuando se discuta a fondo la reforma integral de la LOES. Hace una semana los rectores de las universidades del país estaban inquietos y lo expresaron públicamente ante el rumor de un nuevo recorte presupuestario. Ayer, CENESID indicó que el gobierno presentó un presupuesto global para la educación superior de poco más de 1.100 millones de dólares, un incremento de 28.700.000 dólares en comparación al año anterior. Pero claro, el recorte del gobierno de Lenín Moreno para las universidades fue de 98 millones. De estos diálogos permanentes que sostienen ustedes con el gobierno, doctor, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Hay una verdadera intención del régimen de fortalecer a la universidad ecuatoriana? Bueno, los 28 millones de dólares que se añaden ahora al presupuesto en esta proforma recientemente presentada a la Asamblea representan 30% de la reducción tan significativa que tuvimos el año pasado, que bordeaba los 100 millones de dólares. Por lo tanto, la redistribución de estos 20 millones en el conjunto de las universidades públicas no permite un convalecimiento significativo de la situación que estamos atravesando. Más aún, en el conjunto de las universidades públicas se han incluido dos nuevas, que casi las dos solas se llevan los 29 millones. Por lo tanto, se necesita abordar este momento la problemática del financiamiento de las universidades hasta diciembre con algunas medidas nuevas que deben ser consideradas en la Asamblea Nacional a la hora de discutir y examinar la proforma presupuestaria presentada. El hecho de que no hubiera durante gran parte del año clases presenciales, doctor, que se haya tenido que requerir quizás de menos personal, ¿no permitió ahorrar alguna cantidad importante de recursos? En la situación de pandemia que hemos vivido, hemos mantenido y aún incrementado la oferta académica, pese a la limitada situación presupuestaria que atravesamos. Las universidades públicas en los últimos años, incluido el de pandemia, han elevado casi un 30% la oferta académica, lo cual es muy significativo. Este es un testimonio del compromiso de la universidad pública con su obligación social de mayor y mayor apertura a jóvenes bachilleres, por supuesto en un equilibrio crítico con la formación de profesionales de alta calidad. La pandemia permitió entonces descubrir que para generar más cupos en las universidades no es necesario contar con una gran infraestructura. La educación telemática sí puede funcionar.
Por supuesto, puede ser un complemento importante para ampliar la oferta académica pertinente. Nosotros ponemos el acento en la pertinencia de las carreras y de los programas que deben ofertarse en la sociedad ecuatoriana para contribuir al desarrollo social. Y ese es un punto débil de la propuesta de reforma que está hoy en la Asamblea Nacional, puesto que se le quita al Consejo de Educación Superior la atribución de calificar la pertinencia de los programas y de las carreras, con lo cual podría generarse un mercado de cualquier oferta y eso pues es un inconveniente muy serio para garantizar profesionales de alta calidad y que contribuyan al desarrollo socioeconómico, al desenvolvimiento de la economía en las regiones y subregiones de este país. A ese tema quería llegar, doctor. El gobierno señala que las reformas buscan promover tres cosas: libertad y autonomía para decidir, ampliación de oferta académica y mejoramiento de los procesos de admisión. La hiperregulación, se sabe, no es cosa buena, pero esto de que quede a libre criterio de las universidades la creación de nuevas carreras no dio resultados antes, y dejar al Consejo de Educación Superior en el rol de simple registrador, sin que medie lo que usted señalaba, ese criterio de pertinencia social para abrir carreras, tampoco parece ser una buena idea. Ese es un talón de Aquiles de la propuesta de reforma. Debe revisarse, no puede haber una desregulación, porque entonces eso no garantiza a la sociedad ecuatoriana una oferta de carreras apropiada para que los jóvenes realmente puedan tener después una inserción laboral y ser actores activos de la economía y del desarrollo socioeconómico. Pero esto también pasa, doctor, por la responsabilidad de los rectores, que no deberían permitir que se abran carreras mediocres que terminen hipotecando el futuro de los estudiantes y el prestigio de la universidad. Eso de tener un policía para cada actividad social es bastante arcaico. Bueno, las universidades han diversificado mucho su oferta de carreras del Lenin en los últimos años, con un acento en la pertinencia. Lo que ocurre es que todavía existe una cultura en la demanda de los jóvenes bachilleres por ciertas carreras, digamos así, tradicionales, de manera que concentran su expectativa en carreras como medicina. Mire, medicina es una carrera que requiere alta inversión, espacios de práctica, escenarios hospitalarios, y no puede tener una oferta muy grande. Pero hay otras carreras importantes en las universidades públicas. La Central tiene más de 72 carreras y más de 50 son de las áreas técnicas, tecnológicas e ingenierías, para las que hay poca demanda de los jóvenes bachilleres. Entonces hay que también transformar la expectativa de los jóvenes por la oferta diversificada de carreras, y eso implica una articulación importante con el bachillerato. El bachillerato tiene que ser fortalecido en las disciplinas básicas a fin de que los jóvenes puedan vislumbrar un escenario de oferta de carreras más amplio y no concentrarse en las llamadas carreras tradicionales. Dejemos algo en claro, doctor. El hecho de que usted considere que el CES no debe perder esta capacidad de regulación a la hora de determinar o de vigilar, de supervisar qué carreras se abren y qué no, no significa tampoco que desde el Estado se deba señalar qué clase se tiene que dar, cómo debe ser la interacción con el alumno, qué se debe y qué no se debe enseñar, esa hiperregulación que en su momento implementó el correísmo, ¿o usted considera que eso sí funcionaba? Por supuesto, esos son excesos que no deben continuar. Eso de penetrar ya el mundo de la actividad académica, el desenvolvimiento de la cátedra, la organización de los procesos de evaluación, el desarrollo de los programas y de la inserción en la estructura cognitiva del aprendizaje, es algo que pertenece a las universidades. Ustedes, doctor, me refiero a los rectores, planteaban que debían formar parte del Consejo de Educación Superior. El gobierno plantea, por su parte, que haya académicos en este proyecto de ley, académicos que representen a las universidades ante el CES. ¿Ese postulado los deja satisfechos? Es un avance, sin ninguna duda. Habíamos efectivamente planteado que los rectores fuésemos parte del Consejo de Educación Superior, pero la Constitución no lo permite. De manera que ahora la conformación de colegios electorales con los rectores, para que puedan designar de manera consensuada representantes académicos a dicho consejo, creo que es un progreso de coparticipación en las deliberaciones que tienen que ver con la vida de las universidades ecuatorianas. Otra de las cosas que propone el proyecto es que se cobren
por los cursos, que se cobre por los cursos de nivelación de las carreras de los nuevos estudiantes, y con eso entiendo que usted no está de acuerdo, doctor Sempertegui. ¿Por qué? Eso contradice el ideal de ampliar la oferta académica, porque la Universidad Pública Ecuatoriana se ha hecho más pública, como yo reitero en los medios de comunicación. Con esto quiero decir que ahora la Universidad Pública recibe a jóvenes de hogares pobres, de situación económica muy modesta. La Universidad Central del Ecuador tiene un 75% de sus alumnos que pertenece a estos hogares. Son primera generación en la universidad, lo cual significa que sus padres nunca pisaron la universidad y no terminaron ni el colegio. Por lo tanto, poner un costo para el curso de nivelación, que es el punto de partida de la formación profesional, tiene más bien un sentido excluyente y contradice la declaración, la motivación del proyecto de reforma, que pone el acento en la ampliación de la oferta académica. Pero cuando llega un estudiante con deficiencias en sus estudios de colegio, no va a poder ingresar a la universidad, a las universidades que mantienen un nivel académico de excelencia, obviamente, y entonces resulta que si no lo cobran ustedes, alguien externo lo va a hacer para nivelar al estudiante, y en la práctica la exclusión se mantiene, ¿no? Bueno, el proyecto de reforma habla de la nivelación de los jóvenes que ya son admitidos a las universidades, es decir, que han pasado por el proceso de admisión. Las universidades tenemos un programa de nivelación para estos jóvenes que es gratuito, que forma parte de la gratuidad de la educación superior en el tercer nivel. Ahora el proyecto de ley dice que puede cobrarse. Entonces, este cobro ya contradice la ampliación de la oferta, que es el ideal declarativo de la propuesta de reforma de la LOES que está este rato en la Asamblea Nacional. Doctor, en los últimos días se generó una polémica por la decisión del gobierno de redistribuir los fondos que se entregan a las universidades que son cofinanciadas. Dice el régimen que hay universidades particulares que se quieren desentender de su obligación de otorgar becas a las que están obligadas por ley. La Universidad Central es una universidad pública, pero conocedor como es usted de la realidad de la educación superior, quisiéramos conocer su criterio. Bueno, hay un aporte del presupuesto del Estado para que las universidades que se llaman cofinanciadas oferten becas a los jóvenes universitarios. Debe mantenerse esa contribución, porque restar esa contribución es restar oportunidades a los jóvenes ecuatorianos bachilleres. Ahora bien, la oferta académica de las universidades cofinanciadas, que se sostiene con fondos del presupuesto del Estado, debe ampliar la oferta pública en su conjunto, de manera que los jóvenes que acceden a esa oportunidad en las universidades cofinanciadas pasen por el proceso de admisión por el que pasan los demás jóvenes que acceden a las universidades públicas del Ecuador. Fernando Sempertegui, rector de la universidad. Sí, dígame, doctor. Quiero decir, Lenín, quiero decir algo sobre el financiamiento. Claro que sí. Este momento, creo que debemos poner la atención en el futuro de la educación superior y en su sostenibilidad. No podemos vivir cada año las vicisitudes de las asignaciones presupuestarias y al mismo tiempo tener una demanda tan grande de jóvenes bachilleres. Se necesitan medidas extraordinarias, al menos temporales, para corregir esta situación y sobre todo, para pasar la situación crítica de los bachilleres que en los últimos años se han quedado sin oportunidades. El día de hoy habrá el examen Transformar. Más de 200.000 jóvenes se presentan hoy día a esta prueba. Seguramente muchos jóvenes van a obtener un examen sobresaliente, pero aún así se van a quedar fuera de la educación superior. Y eso por un problema de cupos. Hay que resolverlo. Tenemos que desbordar la limitación presupuestaria en la que estamos atrapados, que es participar en una parte del impuesto a la renta y del IVA. Recientemente el señor presidente aprobó un decreto que es interesante. Toma como base un mandato constitucional que prioriza la salud, la educación y la justicia. Y resuelve que el Ministerio de Finanzas en este año y en los 3 siguientes apoye a estos sectores
con recursos, con ingresos no permanentes. Es una apertura muy interesante para pasar una situación extraordinaria que estamos viviendo post-pandemia y poder acoger a más jóvenes bachilleres en oportunidades de educación superior bien planificadas, bien delineadas y pertinentes. Como siempre, no podemos doctor, entonces seguir atrapados y constreñidos por este marco de recurso presupuestario fijo que no permite, que contradice el ideal de la ampliación de la oferta académica. Como siempre, doctor, el problema es de plata, pero hay que tener en cuenta, hay que tener muy claro que educación superior es un asunto trascendental para el desarrollo del país. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, por la entrevista.